Hola, ¿qué tal amigos? Hoy hablaremos de alguien que marcó la historia y siempre estará en nuestras mentes. Este personaje participó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, tal vez es el que están pensando, o tal vez no. ¿Conoce usted a este personaje? Pues su nombre es Adolfo Hitler y fue el máximo dirigente de la Alemania nazi, hijo de un aduanero austriaco. Su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. Él no tuvo una formación buena, por lo contrario, fue escasa y autodidacta. Intentó ser pintor, pero fracasó en ello. Fue vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas. Adolfo Hitler huyó en 1913 del Imperio Austrohúngaro para no prestar el servicio militar. Se refugió en Múnich y se enroló en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. La derrota lo hizo pasar a la política, enarbolando un ideario de reacción nacionalista, en el cual acusaba a los partidos políticos de haber traicionado a Alemania al haber aceptado las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles. Fue miembro del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, quien estableció un régimen nacionalista en Alemania entre 1933 y 1945. Conocido como Tercer Reich. Durante este periodo, recibió y ocupó sucesivamente los cargos de canciller imperial, de enero de 1933 a abril de 1945. Fue el jefe de Estado desde 1934 a abril de 1945 y comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, de septiembre de 1939 a abril de 1945. Intentó tomarse el poder en 1923, pero fracasó. Por esto fue detenido, juzgado y encarcelado, aunque solo estuvo en la cárcel por año y medio. Tiempo que aprovechó para escribir su libro titulado Mi lucha, en el cual expone su ideología. Hitler combinó hábilmente la lucha política legal con el uso legítimo de la violencia. Los nacionalistas o nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler, quien nunca había obtenido mayoría, se hizo confiar el gobierno por el presidente Hindenburg. En 1933, tras la muerte de Hindenburg, Hitler se hizo caudillo de Alemania y se hizo prestar juramento por el ejército. La sangrienta represión contra los disidentes culminó en la purga de las propias filas, durante la noche de los cuchillos largos, mientras que la persecución contra los judíos iniciaba. Su principal ideología fue la que llevó a la Segunda Guerra Mundial y al desarrollo del Holocausto. Se basaba en una serie de puntos de tipo visionario de carácter innegociable, entre ellos la eliminación de los judíos, la consecución de un espacio vital para garantizar el futuro de Alemania y la lucha eterna como ley básica de la existencia humana. Cuando asumió el mando, reacomodó el país y al ejército nazi, con el cual obtuvo grandes victorias en los frentes en los primeros años de la guerra, haciendo a Hitler dueño de casi toda Europa, pero su suerte empezó a cambiar y perdió la guerra. Al ver que la Alemania que había construido estaba cayendo, decidió suicidarse. ¿Sabe usted cómo? Hay dos teorías, una es que se envenenó y la otra que se disparó al ver tal catástrofe. Sus restos no se saben dónde están. En esta parte importante de la historia se pueden destacar tres hechos importantes. Uno de ellos es el Holocausto. El Holocausto se le puede definir como la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de aproximadamente 6 millones de judíos
por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Durante esta época también se persiguieron otros grupos debido a su percibida inferioridad racial, entre ellos los gitanos, los discapacitados, los pueblos eslavos y otros como los homosexuales y los testigos de Jehová. Otro hecho importante son los métodos de muerte. Uno de los más importantes métodos de muerte fueron los fogones de gas, que fueron utilizados en más de 150.000 personas. Otro fue el gas de monóxido de carbono, el cual fue utilizado en más de 600.000 personas. Uno muy común fueron las cámaras de gas, los cuales fueron utilizados en más de 800.000 personas. Y uno de los más importantes fue el fusilamiento, el cual fue utilizado en más de 50.000 personas. Otro hecho importante fue cuando Hitler asumió la política, pues ascendió al poder en 1929, tras los efectos sufridos por la Gran Depresión y el descontento y frustración popular en Alemania, tras perder la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su política, utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria para persuadir a las masas, enfatizando al pacifismo y al comunismo internacional, y al mismo tiempo resaltaba el nacionalismo alemán, el militarismo, el racismo, la llamada preservación y recuperación armada de territorios ocupados por la Primera Guerra Mundial. Se ganó el apoyo del pueblo gracias a que frenó un poco la inflación y también en parte el desempleo. También eliminó el sistema democrático. Su régimen se caracterizó por la diferencia racial, la supremacía y la persecución étnico-religiosa y política. Este modelo se extendió a toda Europa. Su política tenía como objetivo establecer un nuevo orden. Renunció a la política ya que se dio cuenta que no tenía los suficientes estudios para ello. El lobo se viste de oveja, pero el lobo se queda, y nadie lo reconoce. Hay gente buena y gente mala que marca la historia.